Días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Seguimos en esta semana post-electoral, aparentemente va a ser cuestión de horas nomás el reconocimiento por parte de la Corte Electoral de lo que ya sabía, ¿no? Luis Lacalle Pou va a ser el presidente de todos los uruguayos desde el 1 de marzo del año que viene. Y está en plena conformación de su gabinete, con rumores, con idas y vueltas. Y estamos recibiendo a uno de los socios de la coalición multicolor, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? ¿Todo Qué bien? nombre raro, coalición multicolor, pero se ha instalado en la... ¿No le termina de convencer o...? No, es raro, es un nombre... Pero lo acuñó Luis Lacalle Pou. Sí. Es un nombre de fantasía, pero a veces los nombres de fantasía terminan... ¿A usted cómo le gustaría si no...? No, la verdad que no lo pensé, pero coalición por el cambio, yo qué sé, algo así, pero... Pero quedó multicolor y quedó multicolor. Sí, es una manera... Hay que tratar sintética de definirla también. Tratar que no destiñe en 5 años, ¿no? Claro. No, y que mantenga la multicoloridad, es decir, que mantenga esa diversidad que es la que permitió una ampliación del respaldo, ¿no? Está bien, sí. Vamos a hablar de la diversidad de la coalición. No? Porque la verdad... es diversa. Sí. Heterogénea. Sí, con alguna heterogeneidad que un poco asusta, pero vamos a conversar sobre eso. Vamos a conversar sobre eso más adelante. La verdad, no me va a mentir, a mí ni a la gente. Claro que no. ¿De verdad no sabe qué va a ser el próximo ministro de Trabajo? No, la verdad. Ciertamente no tengo ninguna comunicación de parte del presidente electo, de Luis Lacalle Pou, al respecto. Lo único que sé es lo que surge de versiones, de rumores, de opiniones también, que valoro mucho, pero no hay nada concreto. Y por lo tanto, hasta que no haya un planteo, no existe la propuesta, es decir, no la tenemos en la consideración. Ahora, imagínese que, no sé, está sonando el teléfono después de que termine la entrevista porque Lacalle Pou venía escuchando Radio Monte Carlo en el auto, la camioneta, y lo llama. Pablo, quiero que sea mi ministro de Trabajo. Uh-huh. Bueno, a ver, son cosas que primero tenemos que evaluarlas, ¿no es cierto? Bueno, si algo tiene bueno los rumores, que genera un clima previo de evaluación. Eso está bueno, sí. Ya lo debe haber pensado, o sea, puede haber hecho la idea. Pero yo no debo, me parece que no sería bueno, ni para mí, pero sobre todo ni para el presidente electo, que yo adelantara una opinión sobre eso, primero porque si no es lo que está arriba de la mesa, no es una realidad, no está bueno que yo diga, me parece bárbaro, me parece malo, No, me parece que uno tiene que esperar tranquilo. A ver, si no sé, si a usted le ofrecieran ser ministro del Interior, y capaz que usted diría, mira, la verdad, no me siento con la preparación, con la expertise. No, yo diría lo mismo. Diría, no hay que adelantarse. Está bien, pero uno se siente más o menos afecto a... El tema laboral, de la seguridad social, ¿es algo que lo seduce, que lo ha estudiado, que se siente capacitado? Yo creo que son temas, digamos, cruciales para el país, siempre, y particularmente para este gobierno. Eso lo tengo claro. Es decir, todo el tema de las relaciones laborales, de la relación entre empleadores y trabajadores, cómo se va a manejar ese equilibrio, es un tema crucial para el próximo gobierno. Y ni hablar de la seguridad social, que es la otra pata, donde delante tenemos, todo el mundo lo dice, la necesidad de ir avanzando en una reforma de la seguridad social. Por lo tanto, si uno lo mira desde esa perspectiva, es un área de importante significación para el gobierno de Lacalle Pou. Más que eso no voy a decir. Me parece relevante, un tema importante, y donde es muy importante también que al gobierno le vaya bien. Y cuando escucha, pues lo dijo acá en este micrófono, pero después lo ha repetido en varios lugares, a Fernando Pereira decir que se encomienda que usted sea el próximo ministro de Trabajo. Yo se lo agradezco enormemente. La verdad que me halagó, obviamente, a cualquier dirigente político, que el presidente del movimiento sindical diga que tiene coincidencias y que además le gustaría que fulano de tal fuera el ministro de Trabajo. Obviamente es un halago y que lo recibo con mucha alegría, porque después de muchos años de trabajar en política, también digo, a Fernando Pereira lo conozco hace muchos años,
y tenemos una muy buena relación, muy cordial, y yo puedo decir sobre él cuestiones similares en cuanto a la capacidad de diálogo, a la concepción abierta de su parte. Me parece que es un tipo realmente con el que se puede conversar y dialogar. Y me alegro mucho que tenga esa opinión de mí. Veremos, el tiempo dirá en dónde termina la historia, pero bienvenido sea. ¿Le sorprendió tal elogio? Sí, un poquito, pero porque no habíamos tenido tampoco, digamos, tuvimos una muy buena reunión en la previa a la campaña electoral, a la elección de octubre, en esas visitas que los distintos partidos hicimos al movimiento sindical. Yo creo que fue muy buena la reunión con la cúpula del PIT-CNT y el Partido Independiente. Fue una reunión muy franca, muy abierta, donde además fuimos varios y participamos, y históricamente hay un buen diálogo, ¿no? Ya. Yendo al tema de la coalición. Cuando vi el video de Manini, ya pasó la elección, pasó la segunda vuelta, lo que yo decía, seguramente, bueno, en estas horas la Corte Electoral ya confirma la victoria de Luis Lacalle Pou. ¿Qué pensó? Y no me gustó. Me pareció que no ayudaba, me pareció inoportuno, me pareció en un tono que no es el nuestro, sin duda, un tono imperativo, y tampoco me gusta esa cosa corporativa de hablarle a los integrantes de las Fuerzas Armadas en tono prácticamente de jefe, ¿no? No estoy en sintonía con esas cosas. De todas maneras, es claro que ese video no dice nada que de alguna manera viole las reglas de juego democrático. Sí, no llama una desobediencia. Para nada. Ahora, lo que hubo, sí, a partir de ese video, fue como levantarle un centro a quienes estaban del otro lado, haciendo campaña, obviamente, y además hicieron una jugada combinada, porque incorporaron de manera conjunta lo que para mí sí fue un horror, que es el editorial ese que se publica en una revista, Nación creo que se llama la revista, que la difunde el Centro Militar. Claro, pasa que el presidente del Centro Militar está en una lista de Bueno, Manini. claro. Entonces es difícil no mezclarlo. No, y yo digo más, las declaraciones del presidente del Centro Militar ya después de las elecciones, creo que fueron el lunes o martes, yo las rechazo radicalmente. Me parece que hay como una postura en el sentido de presuponer, o sea, son en espejo a las de Lucía Topolansky hablando de las movilizaciones. Entonces, Lucía Topolansky, ¿te acordás? Sí. En plena campaña habló, no, pero hay que tener cuidado con las movilizaciones, no sé qué, era poco menos que una arenga que yo en su momento critiqué duramente. Y esta es la respuesta, es decir, el presidente del Centro Militar sale a augurar una intervención militar ante supuestas movilizaciones. Che, ese no es el país que tenemos, ni debe ser el país que tengamos. Es más, el orden público en el Uruguay democrático lo tiene que mantener la policía. Y si quedaba alguna duda, el resultado del plebiscito del 27 de octubre lo ratifica. Entonces, esas, digamos, afirmaciones del coronel Silva, diciendo que poco menos que, bueno, que las Fuerzas Armadas van a tener que intervenir, no sé qué. Che, el Uruguay que tenemos es el Uruguay que el domingo de noche esperó tranquilamente los resultados a pesar de la enorme incertidumbre que se prolongó y que tenía dos multitudes concentradas a poca distancia, y que sin embargo no pasó nada, no hubo un solo incidente, no hubo un solo problema. Es el Uruguay del sábado de noche, terminando las jornadas, los militantes de las dos partes cantando el himno y bailando juntos. Ese es el Uruguay que existe. Lo otro son algunas concepciones nostálgicas y autoritarias que se sienten envalentonadas porque interpretan muy mal. Claro, lo que pasa es que el que está del otro lado está diciendo, ¿sabe qué? Mire, tiene razón. Sí, tiene razón, la La verdad. gran mayoría de los uruguayos pero piensa el tema esto. es que usted está en una coalición con... usted está en una coalición socio con la calle Pou, pero también integrando Sí. con
el presidente es el que usted está rechazando, integra una de las listas de Cabildo Abierto. Bueno, a ver, el presidente del centro militar dijo esas cosas y que yo las rechazo. Pero no es una novedad, o sea, nosotros hemos dicho y lo reiteramos, con Cabildo Abierto tenemos una distancia ideológica importante, muy grande, que no va a cambiar por el hecho de que estemos en una coalición donde va a haber que tomar decisiones de gobierno. Y hemos firmado un documento común, que yo lo reafirmo de la primera a la última letra, sin ningún problema, porque ese documento que firmamos, el compromiso... Pero cuando de repente sale ayer Manini y dice el Banco República estuvo otorgando préstamos para que la gente vote a Daniel Martínez, o dice, si nosotros estamos en el Ministerio de Salud Pública vamos a ser exigentes en que se cumpla la ley para que las mujeres se hagan abortos. No se lo cuestiona, no entiende que... Che, pero la verdad... No, tenemos diferencias ideológicas y tenemos diferencias de discurso y tenemos todo el derecho, porque así como yo digo estas cosas, seguramente a la gente de Cabildo Abierto no le gusta que diga estas cosas, y sin embargo, cada cual tiene que mantener su identidad y decir lo que realmente piensa, y llevar adelante un gobierno sobre la base de una hoja de ruta que se firmó y que obviamente yo creo que se va a cumplir. Y esa hoja de ruta dice una cosa muy clara: los derechos conquistados de las minorías, de las personas discriminadas, no se van a tocar ni se va a retroceder. Por lo tanto, se va a aplicar lo que la normativa establece. Ahora, yo estaba repasando, esto es una anécdota en realidad, pero la verdad no lo escuché yo, pero me llegó enseguida cuando alguna cosa sale al aire. Che, viste que, creo que fue en Las Cosas en su sitio de Radio Sarandí, Ignacio Álvarez sacó un fragmento de la entrevista que hicimos acá con usted, donde usted decía, de ninguna manera me voy a sacar una foto con Manini, pero... Sí. Y al final la foto salió. Pero, a ver, era como, si se quiere, una exageración, porque si se quiere, no, era una exageración. Las fotos ocurren, y firmamos un documento en común, y obviamente con Manini Ríos tiene que haber, como con cualquier político, y más con un senador electo por el voto popular, diálogo y conversaciones sin mengua de las diferencias. Me parece que eso, yo tengo enormes diferencias con el Pepe Mujica, y estuvimos 5 años, 5 años no porque él se retiró antes, pero estuvimos casi 5 años en el Senado, y el día que él renunció, yo fui el único que habló de la oposición, porque me pareció que son esos momentos donde es necesario dejar de lado las diferencias y reconocer, porque me parece que así debe ser entendida la política. Entonces, sin dejar de lado las diferencias que existen. O sea, me parece que en estas cosas hay que actuar con seriedad, con responsabilidad y con madurez. De cara al escenario que quedó después del balotaje, pues la realidad, la foto post primera vuelta era una. Ahora, sobre el final de la entrevista, vamos a hablar de lo que quedó del Partido Independiente, esa votación, claro, que me imagino que no ha estado no es muy agradable, pero ni por las tapas cerca de lo que ustedes esperaban. No, por supuesto. Pero además también, la verdad, ustedes hicieron una apuesta decidida por el cambio, por apoyar a Luis Lacalle Pou, y parecía que era una victoria hasta cómoda, y sin embargo termina ganando. Y la foto del Uruguay post primera vuelta es una, y la foto del Uruguay post balotage, más allá de que se confirma la victoria de Lacalle Pou, es otra. A ver, hay que anotar ese cambio. Primero la foto que va a durar 5 años es la de la primera vuelta, porque es la que muestra el Parlamento, que es el que va a funcionar durante los próximos 5 años. Y esa foto es una foto donde hay una distancia grande a favor del cambio. Yo esperaba un resultado más cómodo, sin duda, y creo, y ahí volvemos otra vez, tengo la impresión de que el video, junto con un manejo en redes muy intencional de parte, no sé, de operadores del Frente Amplio, que mezcló el video de Manini con ese editorial del Centro Militar, generó esa apuesta al miedo, a la N. Pero Manini dice que es al revés, que se le estaban yendo votos. Bueno, yo tengo una opinión distinta, pero está bien, él puede, en realidad nadie puede... Sí, es contrafáctico. Yo lo que sí digo es que hay un dato que llama la atención y que lo comprueba la única encuestadora que mantuvo una medición desde el jueves hasta el domingo, que es la de Equipos Consultores. Yo escuché a Nacho Schwarzenegger explicar que, fíjese cómo evoluciona la cosa.
Equipos Consultores hizo 3 mediciones Sí, durante viernes. el periodo. No, 3 mediciones previas. Previa. La primera semana, Sí, la sí, sí, segunda la semana, segunda la tercera semana. semana. Y después siempre dio estabilidad. Pero en Veda también midieron. Sí, pero siempre dio estabilidad en una distancia de 6-7 puntos a favor de la calle Pou. Y resulta que en los últimos 3 días, que coinciden con la aparición del video y de la difusión de este asunto, empieza a haber una reducción de la distancia. Entonces yo tengo elementos como para sostener que ahí hubo un error de campaña, porque claramente la campaña de la calle Pou y de todos de la coalición multicolor fue en un tono, y esto fue en otro tono. Entonces, coincidentemente, esa distancia que había sido estable desde el primer día de la primera a la segunda vuelta hasta el jueves antes de las elecciones, empezó a reducirse. Decía Sosnávar, medimos, la última medición fue el miércoles, publicamos el jueves 6 puntos o 7, no me acuerdo, de distancia, pero resulta que la medición del jueves dio que se había reducido en un punto, y la del viernes en otro punto, y la del sábado en otro punto. O sea que había pasado de 6 a 3 en los últimos 3 días. Y esos 3 días que hubo, bueno, hubo un bombardeo muy grande de publicidad de Daniel Martínez, asusando el cuco del miedo al cambio, no sé qué, pero también hubo esta cosa en las redes sociales que yo lo percibí. Ahora, cada cual tiene el derecho de interpretar lo que pasó, y además, a ver, yo... Pero para usted el video puso en riesgo la victoria de la calle Pou. Le reconozco a Manini Ríos todo el derecho de hacer eso. Porque él tiene, cada partido tiene libertad de opinar y de definir sus posiciones de la manera que le parezca, porque la coalición implica un compromiso de gobierno, pero no implica que cada partido no tenga la posibilidad de decir y de expresar. Bueno, sería, ¿no? Estaríamos en una situación no democrática, es decir, cada partido mantiene su libertad y su autonomía. Pero yo creo que sí, que nos afectó y que pudo haber puesto en riesgo el resultado. No sé si para tanto, pero que hubo afectación, la hubo. Si fue solo eso, o también estuvo el caso del ingreso a votar de gente del exterior, que puede haber aumentado. Ahora, usted dice, la foto es la de octubre, pero no es lo mismo. No es lo mismo, está claro. Y yo creo que hay una señal que se expresa en 2 afirmaciones que a mí me parecen muy valiosas. Una de la calle Pou, que la vino diciendo en varios discursos, que no queremos que que este gobierno sea la otra mitad que vuelve y desplaza a la primera mitad, sino que queremos un gobierno de diálogo, de mano tendida, de búsqueda de puentes. Me parece muy inteligente y compartible esa afirmación. Y lo que dijo Álvaro Delgado en estas horas, que es el posfrentismo no es sin el frente. Yo creo que son 2 señales muy correctas. Yo creo que es muy importante que el gobierno que va a arrancar el 1 de marzo tenga claro que del otro lado, en la oposición, hay un partido de una magnitud muy relevante con el que hay que dialogar y con el que hay que buscar puntos de entendimiento en temas cruciales. Y yo sé que son muchas especulaciones, pero veo que también, además del nombre de Pablo Mieres, se manejó que Richard Reed podría llegar a ir al INEFOP. Sí. O sea, ¿podría convocar a alguien del Frente Amplio al Ministerio de Trabajo si le tocara eventualmente? Pero a mí me parece que sería fantástico que Richard Reed, incluso que Richard Reed fuera, hoy yo vi que lo descartó él, pero que Richard Reed pudiera ser el ministro de Trabajo sería una señal muy buena. Porque me parece que ahí estamos en presencia de una figura de historia y actualidad frente amplista, pero un frente amplista muy crítico, pero que también tiene la cabeza muy abierta, por lo tanto sería una cosa muy buena. Como sería bueno que hubiera otras personas de filiación frente amplista en el gobierno de la calle Pou. Eso que sí se sería bueno. En el INED. Serían cosas valiosas. Yo creo que hay que dar señales en ese sentido. Y me parece que las señales hay que darlas justo en el punto de arranque, que es cuando además es más posible, es más fácil, es más potable, y después tratar de mantener un nivel de diálogo que me parece que es vital para el país. Me parece en ese sentido que las declaraciones de Mujica de estos últimos días también son buenas. Cuando Mujica dice, el Pepe Mujica dice, el Frente Amplio
no va a ser una oposición Sí, con una piedra en cada mano. cerrada, con una piedra en cada mano, hay que buscar acuerdos. Parece muy bien, ojalá ese sea el espíritu que predomine en los próximos años. Los últimos 3, 4 minutos los voy a Sí. dedicar al tema del Partido Independiente. ¿Qué ¿Cómo pasó? no? Sí, tuvimos un golpe muy duro, ¿no? Un resultado electoral muy negativo, hay que decirlo con claridad. El partido perdió representación parlamentaria de una manera muy significativa y eso merece un análisis y una evaluación que todavía no hemos hecho, porque me parece, por dos razones. Una, por la vertiginosidad de los hechos que han ocurrido desde el 27 de octubre en adelante, que no nos dieron tiempo a nada. Y probablemente de aquí a fin de año sigamos un poco en esa dinámica. Pero seguro, entre febrero y marzo, el partido tiene que hacer una evaluación profunda, una evaluación a fondo, una evaluación con la participación de todos los compañeros y asumir las responsabilidades. Me parece que es lo lógico. Es decir, acá hubo un fracaso electoral, un fracaso importante. ¿Pero qué pasó? ¿Perdieron el espacio con, no sé, Sí. Talvi, que fue No, yo creo que presentado como centroizquierda? pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas y por eso no es fácil hacer una evaluación en caliente. Hay que dejar transcurrir el tiempo y reposar. Creo que en parte esa cosa positiva que ha sido que la conducción de los partidos tradicionales y sus programas evolucionaron hacia el centro y se acercaron mucho a las posiciones del Partido Independiente, tuvo un efecto negativo en nosotros, que es que justamente esos programas y esas posturas, no solo de Talvi, sino también del propio Lacalle Pou, que hoy posibilitan un acuerdo de gobierno con ellos, tuvo una cara negativa, que es que nos ocuparon el espacio, siendo mucho más grandes y por lo tanto con mucha más probabilidad de ganar. Particularmente Talvi, con un discurso muy socialdemócrata, que no cuestionamos, porque si coincidimos, Sí. pero nos ocupa el espacio. Entonces el partido sufrió esa situación. También hubo errores, yo creo que mirado en perspectiva histórica, también cuando el partido formó una coalición de la que luego se desvinculó en cuestión de 2-3 meses, esos movimientos, en política esos movimientos en el tablero se pagan, porque la ciudadanía, yo siempre tomo una frase de un politólogo inglés de hace muchos años, que decía: la opinión pública es como una de esas máquinas fotográficas antiguas, que tienen por lo tanto muy baja sensibilidad y para que salgas bien en la foto tenés que estar parado en el mismo lugar durante mucho tiempo. Y yo creo que eso tal cual se aplica. El Partido Independiente venía con una postura muy clara, muy firme. Tomamos una decisión que para mucha gente fue sorpresiva cuando formamos el acuerdo de la alternativa a fin de año. Ya eso generó un ruido y luego generamos otro ruido que fue el desarme de la alternativa y esas cosas se pagaron. ¿Explican? No. Yo creo que la explicación más de fondo es el cambio del escenario. Y ahora, para mayo. Bueno, es un tema que no hemos abordado todavía. No, me imagino. Pero sin duda que el partido tiene que analizar de qué manera se planta frente a las elecciones departamentales y vamos a ver. Ya ahí no descartaría, por ejemplo, la posibilidad de integrar una coalición. Está todo arriba de la mesa, no hay nada de. Porque ustedes la elección pasada decían, no, la verdad, no cuenten con nosotros. Sí, nosotros no integramos. Para la concertación, no. Olvídense. Obviamente el escenario ha cambiado, tenemos otra realidad y vamos a ver. Es un tema abierto que yo no me animo hoy a decir para dónde vamos a orientar la cosa, porque además depende en cada departamento. En ese sentido, en el Partido Independiente tenemos mucha conciencia de que las realidades departamentales son muy variadas y que en un departamento las condiciones son unas y en otros departamentos son otras. Por lo tanto, tenemos que conversar con los compañeros de cada departamental y definir, porque puede haber estrategias distintas según el lugar. ¿Y fue la última elección de Pablo Mieres como candidato? No, yo lo que dije, esa frase que fue tomada, es verdad, la dije en un reportaje que me hizo Facundo Ponce de León en ese ciclo. Lo que quise decir es que yo llevo ya 4 elecciones como candidato a presidente del Partido Independiente, con el Partido Independiente votando solo. Me parecía que llegó un punto en el que, hasta por razones, y no había pasado todavía el resultado electoral, uno tiene que asumir que yo voy a seguir haciendo política probablemente toda la vida, y en distintos lugares, y en distintos lugares en cuanto a roles, ¿no? Dentro del partido, pero en distintos lugares. Pero me parece como que sería un exceso, por quinta vez
ir yo de candidato a presidente por el Partido Independiente. Pero el tiempo dirá, esas cosas las define la gente y no uno, ¿no? Pero las ganas. Hay veces que el golpe es tan grande que. Bueno, no, nosotros estamos en la cancha y vamos a estar a lo que el partido diga, como hemos estado hasta ahora, ¿no? Pablo Mieres, le agradecemos su presencia y bueno, nos reencontraremos seguramente más adelante. Capaz que cuando sea ministro, vaya a saber. Vaya a ser. Con usted nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.